Imagina una fría noche de invierno en algún lugar de la Inglaterra del siglo XIV. La nieve cae densamente sobre un camino de tierra lleno de baches y la oscuridad desciende con una velocidad alarmante. Un viajero solitario, quizás un comerciante, un peregrino o un mensajero con un mensaje entre señoríos, siente cómo el frío penetra su capa de lana hasta la médula. Sus dedos están entumecidos a pesar de los guantes y se forman cristales de hielo en su aliento. Sabe con absoluta certeza que pasar la noche a la intemperie significa la muerte. Entonces, lo ve a través del remolino de nieve, el cálido resplandor del fuego que se filtra por las ventanas de una posada al borde del camino. El humo sale de la chimenea, un faro de supervivencia en la letal noche invernal. La promesa de calor, comida caliente y refugio lo atrae hacia adelante como una polilla a la luz. Esta escena, repetida innumerables veces en la Europa medieval, representa una de las luchas fundamentales de la existencia humana, la batalla contra el frío. En esta exploración, descubrirás los ingeniosos métodos que utilizaban los posaderos medievales para mantener vivos a sus huéspedes durante las crudas noches de invierno. Desvelaremos las innovaciones arquitectónicas que transformaron la calefacción de los ineficientes hogares centrales llenos de humo a sofisticados sistemas de chimenea con conductos de humos. Aprenderás sobre las realidades económicas del costo del combustible, el sorprendente papel de dormir en grupo para la supervivencia y las estrategias de múltiples capas que combinaban fuego, comida, arquitectura y calor humano para combatir el frío mortal. En breve, exploraremos cómo entendía la gente medieval los peligros del invierno, el desarrollo revolucionario de la chimenea y las soluciones prácticas que iban desde piedras calientes metidas en las camas hasta el uso estratégico de tapices como aislamiento. No encontrarás una única respuesta, sino un complejo sistema de supervivencia que dependía de la tecnología, la economía, la cooperación social y el ingenio humano. Antes de entender cómo las tabernas medievales mantenían a la gente caliente, primero debemos comprender cuán peligroso era el invierno en esa época. El clima medieval, especialmente durante el período que los historiadores llaman la Pequeña Edad de Hielo, que se manifestó plenamente durante el siglo XIV, trajo inviernos que eran significativamente más fríos que los que experimentamos en la Europa moderna. Ríos que hoy rara vez se congelan estaban regularmente cubiertos por una gruesa capa de hielo. Las cosechas fracasaban, el ganado moría en sus corrales y las personas atrapadas sin un refugio adecuado morían de hipotermia con una regularidad aterradora. El cuerpo humano mantiene una temperatura interna de aproximadamente 98,37 Cuando esta temperatura cae por debajo de los 95 F, 35 C, comienza a manifestarse la hipotermia. La gente medieval no tenía nuestro conocimiento moderno sobre la regulación de la temperatura corporal, ni usaban términos como hipotermia o congelación, pero estaban íntimamente familiarizados con los efectos mortales del frío. Las crónicas de la época describen a viajeros encontrados congelados en los caminos, mendigos muriendo en las entradas y ejércitos que perdían miles de soldados, no por las espadas enemigas, sino por el cruel agarre del invierno. El cruce de los Alpes por Aníbal en el 288 le costó 20.000 hombres, principalmente debido a heridas causadas por el frío. Mientras tanto, la retirada de Napoleón de Moscú en 1812 demostró que incluso los ejércitos bien equipados podían ser diezmados por la exposición al invierno. Los médicos medievales entendían el frío como un desequilibrio que podía volverse fatal. Reconocían que la exposición prolongada al frío conducía al desarrollo gradual de síntomas, temblores violentos, luego una somnolencia peligrosa, seguida de confusión. Finalmente, la inconsciencia, de la cual las víctimas rara vez despertaban. La investigación moderna confirma que la hipotermia causa un fallo gradual del sistema de calentamiento del cuerpo, lo que lleva a una respiración superficial, un ritmo cardíaco irregular, pérdida de coordinación y, finalmente, la muerte. Estadísticas de 2006 a 2010 revelan que 2/3 de las muertes relacionadas con el clima en los Estados Unidos estaban asociadas con el frío excesivo. En la Edad Media, sin calefacción moderna ni intervención médica, el número de víctimas de hipotermia era, sin duda, mucho mayor.
La congelación representaba otro peligro mortal. La gente medieval sabía que los dedos de las manos y los pies, la nariz, las orejas y otras extremidades podían literalmente congelarse, volverse negros y morir. Los griegos discutieron la congelación ya en el 400 y los cirujanos medievales a veces tenían que amputar extremidades congeladas para prevenir la gangrena. Los científicos han encontrado evidencia de congelación en humanos de hasta 5000 años de antigüedad, lo que demuestra que ha sido una amenaza persistente a lo largo de la historia humana en climas fríos. En el contexto de este peligro mortal, la posada medieval emerge como una institución crucial para la supervivencia. Las tabernas y posadas no eran simplemente lugares para descansar o comer. Eran, literalmente, refugios que salvaban vidas, dispersos a lo largo de los peligrosos caminos que conectaban la Europa medieval. Para comerciantes, peregrinos, mensajeros o nobles que viajaban entre señoríos, encontrar refugio antes del anochecer durante los meses de invierno era una cuestión de vida o muerte. La alternativa significaba la exposición a temperaturas que podían matar en cuestión de horas. Incluso los viajeros ricos con buena ropa y equipo podían sucumbir al frío si eran sorprendidos sin un refugio adecuado. La importancia económica y social de las posadas no puede subestimarse. Se agrupaban a lo largo de las rutas principales, cerca de las ciudades de mercado y, especialmente, a lo largo de las rutas de peregrinación, como el Camino de Santiago en España. Las posadas se volvieron particularmente numerosas durante los siglos XIV y XV, a medida que se expandía el comercio y los viajes. Las principales rutas de peregrinación vieron la concentración más densa de estos establecimientos, ya que viajeros religiosos de toda Europa peregrinaban a lugares sagrados como Santiago de Compostela, Canterbury o Roma. A lo largo de estas rutas, las posadas se encontraban cada 10 o 15 millas, aproximadamente un día de viaje a pie o a caballo, asegurando que los peregrinos tuvieran acceso a un refugio cada noche. Los registros medievales sugieren que el costo básico del alojamiento podía incluir cargos adicionales por combustible y calefacción. En el siglo XIV, típicamente alrededor de 2 peniques al día para un grupo de 7 personas, lo que es aproximadamente la mitad del costo de la carne para el mismo grupo. Para muchos viajeros, era dinero bien gastado, ya que la alternativa era morir congelado. La estructura de precios de las posadas medievales reflejaba la dura realidad de la supervivencia invernal. El alojamiento en los meses de verano costaba menos que el alojamiento en invierno, precisamente porque la calefacción representaba un costo adicional tan significativo y una necesidad. Los comerciantes ricos podían pagar voluntariamente precios premium por habitaciones privadas con sus propias chimeneas. Mientras tanto, los peregrinos pobres juntaban peniques por un lugar en el suelo del salón común. Esta estratificación económica significaba que el acceso al calor, como muchas cosas en la sociedad medieval, era fundamentalmente desigual. Para comprender los sistemas de calefacción disponibles para los posaderos medievales, primero debemos explorar una de las innovaciones arquitectónicas más significativas de la Edad Media: el desarrollo del hogar de pared y la chimenea, conducto de humos. Este invento aparentemente simple transformó fundamentalmente la forma en que los edificios podían calentarse y, por lo tanto, cuántas personas podían sobrevivir en los inviernos del norte de Europa. En la Alta Edad Media, aproximadamente desde el siglo V hasta el XI, la tecnología de calefacción era notablemente primitiva. El sistema dominante era el hogar central, esencialmente un pozo de fuego abierto ubicado en el centro de la habitación, generalmente en un gran salón. Ya fuera en la humilde vivienda de un campesino o en la mansión de un señor, el principio seguía siendo el mismo: encender un fuego en medio del espacio y dejar que el calor irradiara hacia afuera, mientras el humo ascendía hacia un agujero o abertura en la parte superior del techo. Las desventajas del sistema de hogar central eran numerosas y graves. El calor ascendía directamente, lo que requería techos altos para evitar que las chispas incendiaran la estructura del techo. Y este enorme espacio vertical permitía que la mayor parte del calor escapara. Los informes de la época y las reconstrucciones modernas confirman que los salones de la Alta Edad Media con hogares centrales eran simultáneamente fríos y llenos de humo. Lo peor de ambos mundos. El humo llenaba las partes superiores del salón antes de filtrarse finalmente por las aberturas del techo, creando una neblina constante que irritaba los ojos y cubría todo de hollín.
El hogar central también limitaba significativamente el uso del espacio. Todos los que querían calor tenían que agruparse alrededor del fuego, lo que significaba que la privacidad era imposible, y las habitaciones individuales no podían calentarse. El cambio revolucionario comenzó en el siglo XII, primero en los castillos y casas de piedra de los nobles ingleses y franceses y de los burgueses ricos. La innovación consistió en mover el fuego del centro de la habitación a una pared exterior y luego construir una campana o embudo que recogiera el humo y lo dirigiera hacia arriba y hacia afuera a través de un conducto especializado, lo que hoy llamamos chimenea. Las primeras chimeneas de este tipo aparecieron en castillos y abadías francesas durante el siglo XI, y la tecnología se extendió y se volvió más sofisticada durante los siglos XII y XIII. El castillo de Rochester en Inglaterra, que data del siglo XII, presume de una de las chimeneas con campana más antiguas que se conservan, con una campana de piedra saliente que controlaba el humo de manera más eficiente que los diseños anteriores. Para el siglo XIII, los manuscritos iluminados ya muestran chimeneas con campanas bien desarrolladas, de las cuales los conductos de humos evacúan el humo. En el siglo XIII aparecieron chimeneas circulares con conductos de humos integrados directamente en la mampostería, lo que requería una habilidad considerable de albañilería para crear suficiente tiro, soportar su propio peso a través de varios pisos y evitar fugas de humo a otras habitaciones. Las consecuencias sociales y arquitectónicas del sistema de hogar de pared y chimenea fueron profundas. En comparación con el hogar central, la flexibilidad del nuevo sistema significaba que las habitaciones individuales podían tener sus propias fuentes de calor. Las personas ya no estaban obligadas a reunirse en un solo espacio común por el calor. Esto fomentó la aparición de habitaciones más pequeñas y especializadas y aumentó la privacidad. El sistema de chimenea calentaba la habitación en su conjunto de manera más eficiente que el antiguo sistema calentaba el salón. Para los posaderos, esta tecnología resultó ser transformadora. Una posada bien diseñada del siglo XIV o XV podía tener varias chimeneas. Una grande en el salón común, donde los huéspedes podían reunirse, y otras más pequeñas en las habitaciones privadas para los huéspedes más ricos, que podían permitirse un mejor alojamiento. Los registros de las posadas inglesas de este período indican que la mayoría, aunque no todas, las habitaciones tenían signos de calefacción, y un poco menos tenían ventanas de vidrio. La capacidad de calentar múltiples habitaciones significaba que los posaderos podían alojar a más huéspedes con mayor comodidad, lo que se traducía directamente en mayores ingresos durante la lucrativa temporada de viajes de invierno. Sin embargo, es crucial señalar que la tecnología de la chimenea y el conducto de humos no se extendió de manera uniforme por toda la sociedad medieval. Si bien se volvieron comunes entre la élite durante el siglo XIII, muchas personas comunes continuaron usando hogares centrales hasta el siglo XV e incluso el XVI. Cuando hablamos de tabernas medievales con chimeneas y conductos de humos, nos referimos principalmente a posadas establecidas en ciudades y a lo largo de las rutas principales, no a simples tabernas en pequeñas aldeas. Después de haber establecido la base tecnológica de la calefacción medieval, ahora podemos explorar cómo se implementaron estas innovaciones en el contexto específico de las tabernas y posadas. La disposición física de una posada medieval reflejaba directamente los desafíos asociados con mantener calientes a los huéspedes y, al mismo tiempo, dirigir un negocio rentable. La típica posada medieval del siglo XIV o XV era una estructura robusta, generalmente de construcción de entramado de madera con techos de tejas empinados, aunque a veces también se usaba piedra. El edificio generalmente se organizaba alrededor de un patio, que en Inglaterra en este período a menudo era de tierra apisonada o barro, proporcionando espacio para los caballos y carros de los huéspedes. El edificio principal en sí generalmente constaba de 2 pisos, con la planta baja dedicada a espacios públicos y de trabajo y el piso superior albergando los dormitorios. El corazón de toda posada medieval era el gran salón o sala común. En un extremo de este salón se encontraba una enorme chimenea, a menudo tan grande que una persona podía entrar erguida en ella. Esta chimenea era el corazón palpitante de la posada, mantenida encendida continuamente durante todos los meses fríos,
proporcionando tanto calor práctico como consuelo psicológico a los viajeros que habían pasado horas o días en los caminos helados. La gran chimenea podía albergar troncos considerables, a veces troncos de árboles enteros, que ardían durante muchas horas. Las excavaciones arqueológicas en sitios de posadas medievales han revelado hogares de hasta 8 pies de ancho y de 4 a 5 pies de profundidad, con chimeneas construidas de piedra o ladrillo. La gestión del combustible representaba un factor económico significativo para los posaderos. La Europa medieval dependía principalmente de los combustibles disponibles localmente. La madera era el combustible más común, especialmente en áreas con bosques restantes. Se prefería el roble, el haya y otras maderas duras porque ardían durante más tiempo y con una temperatura más alta que las maderas blandas. La proximidad de la posada al bosque afectaba directamente sus costos operativos. Transportar madera en carros de caballos a largas distancias era costoso, ya que los caminos medievales estaban mal mantenidos y, a menudo, intransitables con mal tiempo. En regiones donde la madera se volvió escasa, entraron en juego combustibles alternativos. La turba tenía una densidad energética de 15 a 17 Wh por kilo, comparable a la madera seca con 15 a 18 Wh por kilo, aunque producía más humo. El carbón vegetal, con una densidad energética de hasta 29 MW por kilo, proporcionaba un calor excelente con menos humo, pero era más caro. El carbón mineral, cada vez más utilizado en Londres desde el siglo XIV, ofrecía una densidad energética de 24 MW por kilogramo, pero su disponibilidad estaba limitada a áreas donde se podía extraer y transportar fácilmente. El costo del combustible para un grupo de 7 personas en el siglo XIV podía rondar los 2 peniques al día, aproximadamente la mitad del costo de la carne para el mismo grupo. Para el posadero, el costo del combustible representaba uno de los mayores gastos operativos, junto con la comida y la mano de obra. La solución para muchos negocios era cobrar por la calefacción por separado, especialmente por las habitaciones privadas con sus propias chimeneas. Las posadas mejor equipadas podían tener varias chimeneas repartidas por el edificio. La evidencia documental de las posadas inglesas sugiere que los establecimientos para una clientela rica podían tener entre 5 y 17 habitaciones, con 1 a 3 camas en cada habitación. Y muchas de estas habitaciones tenían su propia calefacción. Una taberna de Londres contenía 2 chimeneas en ambos extremos de su sótano, que proporcionaban tanto calor y luz como mejoraban la calidad del aire. La disposición de estas posadas reflejaba una cuidadosa consideración de la gestión del calor. El salón común generalmente estaba ubicado para maximizar la retención de calor, a menudo con la entrada principal a través de un pequeño vestíbulo que limitaba las corrientes de aire. Los dormitorios en el piso superior se beneficiaban del hecho de que el calor asciende. El aire caliente del gran salón de abajo ascendía, proporcionando cierta temperatura ambiente a las habitaciones de arriba, incluso si no tenían sus propias chimeneas. La construcción de entramado de madera en realidad proporcionaba un mejor aislamiento que la piedra, ya que los espacios entre las vigas se podían rellenar con zarzo y barro, tiras de madera entrelazadas cubiertas de barro, arcilla y paja, lo que atrapaba el aire y proporcionaba cierta barrera contra el frío. La cocina representaba otra fuente clave de calor. Las cocinas de las posadas medievales mantenían los fuegos de cocción encendidos durante todo el día y la mayor parte de la noche. Muchas posadas servían lo que podríamos llamar un estofado perpetuo, un gran caldero hirviendo constantemente sobre el fuego, al que se añadían nuevos ingredientes según fuera necesario. Esta práctica era ingeniosa, tanto desde el punto de vista de la seguridad alimentaria como económico. La temperatura alta constante evitaba que se echara a perder. Los ingredientes se podían añadir tan pronto como estuvieran disponibles y la comida caliente siempre estaba lista para servir a los huéspedes que llegaban, sin importar la hora. Los posaderos exitosos debían dominar el arte de la gestión del fuego. Los fuegos no debían apagarse por completo durante los meses fríos, ya que volver a encenderlos requería mantener brasas vivas o el laborioso proceso de sacar chispas con un eslabón y pedernal. La mayoría de las posadas mantenían el fuego principal de la chimenea encendido continuamente desde el otoño hasta la primavera, con el personal responsable de añadir combustible según fuera necesario durante toda la noche. Si bien el sistema de chimenea
representaba la tecnología de calefacción principal en las posadas medievales. Los posaderos y los huéspedes utilizaban una variedad de métodos auxiliares para aumentar el calor y la comodidad. Los braseros representaban uno de los dispositivos de calefacción más antiguos y versátiles. Consistían en un gran cuenco de metal, generalmente de bronce, latón o hierro, montado sobre patas o un soporte. El brasero podía colocarse en cualquier lugar de la habitación y llenarse con carbón vegetal encendido o brasas calientes de la chimenea principal. Los registros históricos sugieren que los braseros se usaban comúnmente en los comedores de los colegios de Oxford y Cambridge hasta la era moderna, y se dice que uno todavía calentaba la Westminster School hasta 1250. Sin embargo, los braseros tenían desventajas significativas. Representaban un grave peligro de incendio en los edificios de entramado de madera. Se dice que el gran incendio que destruyó el Palacio de Whitehall en 1698 fue iniciado por un brasero. Quemar carbón vegetal en interiores también creaba el riesgo de intoxicación por monóxido de carbono. Es probable que los braseros se usaran en las posadas medievales, especialmente para calentar temporalmente habitaciones privadas o para proporcionar calor adicional cuando el salón común estaba excepcionalmente lleno. En algunas regiones estaban disponibles tecnologías de calefacción más sofisticadas. El sistema de hipocausto romano dejó de usarse en gran medida después de la caída del Imperio Romano de Occidente. Sin embargo, en algunas partes de Europa, especialmente en monasterios e iglesias, se continuó usando una versión modificada llamada hipocausto de acumulación durante la Edad Media. Este sistema implicaba apilar piedras de granito sobre un horno, acumulando calor. Después de encender el fuego en el horno, el calor almacenado en las piedras se irradiaba hacia arriba a través de aberturas en el suelo, manteniendo la habitación caliente durante días con un solo encendido. Sin embargo, los hipocaustos de acumulación eran caros y laboriosos. Por lo general, solo se encontraban en grandes monasterios, iglesias y los castillos más magníficos, no en posadas comerciales. Un método auxiliar de calefacción mucho más común era el uso de piedras o ladrillos calientes. Las piedras o ladrillos se colocaban en el fuego o cerca de él hasta que se calentaban por completo. Luego se envolvían en tela y se metían en las camas para calentarlas antes de que los huéspedes se acostaran. Algunos informes mencionan cacerolas de cobre llenas de brasas calientes, colocadas debajo de las mantas o sartenes de latón llenas de piedras calientes. Una piedra caliente que calentaba la cama, aunque solo fuera 15 o 20 minutos antes de dormir, podía marcar la diferencia entre una vigilia miserable y temblorosa y un sueño relativamente cómodo. La cocina proporcionaba otra fuente auxiliar clave de calor, además de los fuegos de cocción. La comida y la bebida calientes cumplían funciones importantes en el mantenimiento de la temperatura corporal. El caldero de estofado perpetuo proporcionaba no solo sustento, sino también calor interno. A un viajero que llegaba medio congelado del camino, se le servía un cuenco de sopa espesa o estofado caliente, una mezcla densa y nutritiva de cereales, verduras y cualquier carne disponible. Las fuentes de la época a veces la describen como una papilla insípida, pero reconfortante. Pero era exactamente lo que necesitaba un viajero hambriento y frío. Las bebidas también jugaban un papel en el proceso de calentamiento, aunque la ciencia aquí es más compleja de lo que la gente medieval creía. El vino caliente especiado se consumía durante las festividades de invierno y ocasionalmente se buscaba como remedio medicinal. Sin embargo, la investigación médica moderna ha demostrado que si bien el consumo de alcohol crea una sensación de calor, en realidad reduce la temperatura corporal interna y puede ser peligroso en condiciones de frío. Los posaderos medievales y sus huéspedes no entendían esta realidad fisiológica. De hecho, el agua caliente o el té de hierbas habrían sido más beneficiosos que el vino o la cerveza calientes, pero las preferencias culturales favorecían las bebidas alcohólicas. Si bien el fuego proporcionaba calefacción activa, los posaderos medievales también utilizaban numerosas características arquitectónicas pasivas diseñadas para retener el calor y excluir el aire frío. Las ventanas representaban uno de los mayores desafíos en la construcción medieval. El vidrio siguió siendo un lujo caro durante la mayor parte de la Edad Media. Durante la mayor parte de la Edad Media, la gran mayoría de los edificios, incluidas muchas posadas,
tenían ventanas sin vidrio. La solución más simple y común para las ventanas era el postigo de madera. Cuando estaban cerrados, estos postigos bloqueaban el viento y proporcionaban cierto aislamiento, aunque también sumían los espacios interiores en la oscuridad. Para aquellos que podían permitirse opciones ligeramente mejores, el lienzo aceitado o el lino aceitado proporcionaban un término medio. El lienzo de lino empapado en aceite de linaza o grasa animal se volvía algo translúcido, permitiendo el paso de la luz y al mismo tiempo bloqueando el viento. El pergamino cumplía una función similar. Un material alternativo interesante era el cuerno de animal aplanado. Ya en el siglo XIV se usaban finas láminas de cuerno como paneles de ventana, creando un material semitransparente que era más duradero que el lienzo aceitado. Las ventanas de vidrio, cuando aparecían en las posadas medievales, solían ser pequeños paneles engastados en marcos de madera o plomo. Los registros de las posadas inglesas de los siglos XIV y XV sugieren que un poco menos de la mitad de las habitaciones tenían ventanas de vidrio, lo que indica que el acristalamiento era una señal de un establecimiento de mayor calidad. Además de las ventanas mismas, las paredes de las posadas medievales incluían varios elementos para combatir el frío. El más visible era el tapiz o colgadura de pared. Los castillos medievales y los grandes edificios de piedra eran notoriamente propensos a las corrientes de aire, ya que la piedra es un excelente conductor que extrae el calor del espacio. La solución era colgar grandes tapices tejidos en las paredes. Estas telas gruesas, hechas de lana y a veces de seda, creaban un espacio de aire aislante entre la superficie fría de la pared y el espacio interior. Incluso los establecimientos relativamente modestos podían colgar telas de lana en las paredes de sus salones comunes y mejores habitaciones privadas. Los revestimientos de suelo representaban otra defensa arquitectónica clave contra el frío. Los suelos medievales solían ser de tierra apisonada, piedra o tablones de madera. La solución universal era cubrir los suelos con juncos, hierbas largas que se cortaban, secaban y esparcían densamente sobre la superficie del suelo. Las posadas mejor administradas mezclaban sus juncos con pétalos de rosa, lavanda y otras hierbas. Una capa profunda de 6 pulgadas a un pie creaba un aislamiento significativo. Los huéspedes que dormían en el suelo se encontraban separados del suelo frío por esta gruesa estera de juncos, a menudo con paja adicional apilada encima. La ubicación y el diseño de las puertas también reflejaban una cuidadosa consideración de la gestión del calor. La entrada principal a la posada a menudo incluía un vestíbulo o una pequeña cámara de entrada, creando un efecto de esclusa de aire. Algunos establecimientos tenían puertas dobles separadas por varios pies. Durante el clima más frío, los posaderos podían colgar cortinas pesadas de tela o cuero en las puertas para limitar aún más las corrientes de aire. La elección misma de los materiales de construcción tenía un impacto en la retención de calor. La construcción de entramado de madera con relleno de zarzo y barro en realidad proporcionaba un mejor aislamiento que la piedra. El diseño del techo también era importante. Un techo de paja, a pesar del riesgo de incendio, en realidad proporcionaba un aislamiento excelente, ya que la gruesa capa de paja o juncos creaba numerosas bolsas de aire. Los techos con pendientes pronunciadas creaban grandes espacios de ático que servían como zona de amortiguación entre las habitaciones calentadas de abajo y el aire frío del exterior. El momento en que un viajero se acostaba a dormir representaba quizás la prueba más crítica de la capacidad de la posada para proporcionar calor y garantizar la supervivencia. Las disposiciones para dormir medievales diferían drásticamente de las expectativas modernas, y estas diferencias estaban impulsadas en gran parte por la necesidad de conservar el calor. El alojamiento más básico y barato que ofrecía una posada medieval era un lugar en el suelo del salón común, esparcido con paja fresca. Esta era la opción disponible para los viajeros más pobres, peregrinos, sirvientes, mensajeros y trabajadores comunes. A pesar de su naturaleza humilde, esta disposición ofrecía ventajas cruciales sobre dormir al aire libre. Lo más importante es que proporcionaba refugio del viento, la lluvia y la nieve, y permitía a los huéspedes beneficiarse de cualquier calor residual de la chimenea del gran salón. La paja proporcionaba aislamiento del suelo frío, y la presencia de otros cuerpos humanos en el espacio compartido contribuía al calor ambiental.
Para aquellos que podían permitirse algo un poco mejor, las posadas ofrecían dormitorios con camas reales. El colchón consistía casi universalmente en un saco de lona relleno de paja, hojas, trapos u otros materiales disponibles. Sobre el colchón de paja se podía colocar un colchón de plumas para los huéspedes más ricos, que ofrecía suavidad y calor adicionales. Una característica definitoria de los alojamientos medievales era la práctica generalizada de compartir cama. Cuando los viajeros se alojaban en una posada, podían encontrarse en habitaciones que contenían hasta una docena de camas, con 3 o 4 personas durmiendo en cada cama, y era perfectamente normal compartir cama con completos extraños. Un proverbio italiano de la época aconsejaba: en una cama estrecha, acuéstate en el medio. La posición central era la más cálida, protegida por cuerpos a ambos lados. Esta práctica de dormir en grupo cumplía una función práctica crucial de compartir el calor corporal. En la época anterior a la calefacción central, los compañeros de cama eran una necesidad. El cuerpo humano en reposo genera aproximadamente 100 vatios de calor, y cuando varias personas dormían muy cerca bajo mantas comunes, su calor corporal combinado creaba un microclima cálido que ayudaba a todos a sobrevivir la noche. Los materiales de la ropa de cama se seleccionaban específicamente por su capacidad para retener el calor. Las mantas de lana eran la cubierta más común, y por una buena razón. Las fibras de lana atrapan el aire en su estructura, creando aislamiento, y la lana retiene el calor incluso cuando está húmeda. Cuando la lana absorbe la humedad, en realidad genera calor a través de una reacción química. Los viajeros medievales sabían por experiencia propia que las mantas de lana eran esenciales para la supervivencia invernal. Para los viajeros más ricos, las posadas medievales podían proporcionar camas con dosel y cortinas. Esencialmente, una cama con 4 postes verticales en las esquinas que sostenían un marco de dosel, del cual colgaban pesadas cortinas de tela. Estas cortinas se podían cerrar, creando un pequeño espacio cerrado alrededor de la cama que atrapaba el calor corporal y bloqueaba las corrientes de aire. La cama cerrada funcionaba esencialmente como una tienda de campaña dentro de la habitación, y la temperatura dentro de una cama completamente cerrada podía ser varios grados más alta que la de la habitación misma. Las cortinas, generalmente hechas de lana pesada o tapiz, también cumplían funciones secundarias importantes. Proporcionaban privacidad en habitaciones donde también podían estar presentes sirvientes o guardaespaldas. Protegían a los durmientes de insectos y roedores que podían caer de los techos de paja y ofrecían una sensación psicológica de seguridad y comodidad que era valiosa en un entorno desconocido. La nobleza y los comerciantes ricos que viajaban con sus propios hogares a veces llevaban sus propias cortinas de cama consigo, ya que estos valiosos textiles se consideraban propiedad portátil que valía la pena transportar de posada en posada. Además de la cama misma, otras estrategias mejoraban el calor nocturno. Piedras o ladrillos calientes envueltos en tela y colocados en la cama antes de dormir hacían más soportable el impacto inicial de las sábanas frías. La gente medieval a menudo dormía parcial o incluso totalmente vestida, especialmente en invierno. Muchas personas solo se quitaban las capas exteriores, pero conservaban la ropa interior de lino, las calzas de lana y quizás incluso túnicas adicionales. La jerarquía de las disposiciones para dormir en las posadas medievales reflejaba tanto el estatus social como la capacidad de pago. Los viajeros más ricos podían asegurarse una habitación privada con su propia chimenea, una cama con dosel y cortinas, colchones de plumas y varias mantas de lana. La clase media podía compartir una habitación con varias otras camas ocupadas por extraños, pero aún disfrutaba de un marco de cama adecuado, un colchón de paja y mantas de lana. Los viajeros más pobres tenían que conformarse con un lugar en el suelo y paja. Para aquellos que no podían asegurarse un lugar en una posada, los monasterios a menudo dirigían hospicios donde los viajeros, especialmente los peregrinos, podían alojarse de forma gratuita o por una tarifa mínima. Estas instituciones religiosas consideraban la hospitalidad como un deber cristiano. El alojamiento era a menudo muy básico: un techo, un lecho de paja y quizás algo de sopa aguada, pero ofrecía refugio de los elementos. Si no había lugar ni en la posada ni en el monasterio, los viajeros enfrentaban la sombría perspectiva de dormir fuera de las murallas de la ciudad, lo que en una noche de invierno helada podía convertirse fácilmente en una sentencia de muerte.
Si bien los posaderos podían proporcionar fuego, comida y refugio, la responsabilidad del calor personal recaía en última instancia en los viajeros individuales, y la ropa que llevaban representaba su primera y más importante línea de defensa contra el frío. Los sistemas de vestimenta medievales, especialmente en el norte de Europa, evolucionaron específicamente para abordar el desafío de sobrevivir a los duros inviernos. La base de la ropa medieval para climas fríos era la lana. La lana dominaba la producción textil medieval porque las ovejas estaban ampliamente disponibles en toda Europa, y el material tenía propiedades que lo hacían excepcionalmente adecuado para climas fríos. Las fibras de lana atrapan el aire, creando aislamiento, y la lana retiene el calor incluso cuando está húmeda. El enfoque medieval del calor se basaba fundamentalmente en las capas. En lugar de usar una sola prenda gruesa, las personas usaban múltiples capas de ropa, cada una de las cuales cumplía una función específica. Esta estrategia de capas tenía la ventaja adicional de permitir la regulación de la temperatura. Cuando las personas realizaban un esfuerzo físico y se calentaban, podían quitarse una o dos capas y luego volver a ponérselas cuando se enfriaban. La capa más interna solía ser una camisa o camisola de lino, que llegaba hasta las rodillas. El lino absorbe la humedad fácilmente, se seca con relativa rapidez y se siente fresco sobre la piel. Esto lo hacía ideal como capa base, ya que absorbía el sudor y evitaba que las capas exteriores de lana se saturaran de humedad. La gente medieval sabía por experiencia propia que sudar era peligroso en climas fríos. La ropa mojada aumentaba drásticamente la pérdida de calor y podía llevar a la hipotermia. Sobre la camisa de lino venía una o más túnicas de lana. Las personas comunes podían usar una túnica de lana sobre su ropa interior de lino, mientras que aquellos que podían permitírselo usaban 2 o 3 túnicas de diferentes longitudes, creando múltiples capas de aire atrapado. Otras capas de lana podían incluir una cota, un jubón o una cotejardi. Una persona bien vestida en invierno podía llevar una camisa de lino, 2 o 3 túnicas de lana, una cota, calzas de lana y una capa exterior. La capa exterior representaba quizás la prenda individual más importante para la supervivencia invernal. Las capas medievales eran enormes, hechas de lana gruesa y, para aquellos que podían permitírselo, a menudo forradas de piel. Una buena capa podía servir tanto de abrigo como de manta. Durante el viaje, proporcionaba protección contra el viento, la lluvia y la nieve, y por la noche se convertía en una capa adicional de ropa de cama. Las extremidades requerían atención especial, ya que los dedos de las manos y los pies, las orejas y la nariz eran los más vulnerables a la congelación. Las calzas de lana cubrían las piernas y los pies, y las personas podían usar múltiples capas de calzas para mayor calor. Los guantes o manoplas, generalmente de lana o cuero, protegían las manos, aunque dificultaban el trabajo manual. Un compromiso constante entre el calor y la funcionalidad con el que la gente medieval lidiaba a diario. Para montar a caballo o trabajar al aire libre, a menudo se preferían las manoplas a los guantes de dedos, ya que mantener los dedos juntos generaba más calor que separarlos en los dedos individuales de los guantes. Las capuchas eran casi universales en la ropa medieval para climas fríos, ya que las personas perdían una cantidad significativa de calor corporal por la cabeza, el pecho y los hombros. Una capucha de lana unida a una capa, puesta sobre la cabeza y el cuello, podía marcar una diferencia significativa en el calor corporal general. Algunas capuchas tenían una liripipa, una cola larga que se podía enrollar alrededor del cuello para mayor protección, proporcionando esencialmente una bufanda integrada. Las recreaciones modernas y las reconstrucciones históricas han demostrado que la ropa de lana medieval correctamente superpuesta puede proporcionar un calor comparable al de la ropa de invierno moderna. Una persona vestida con una camisa de lana, 3 túnicas de lana, una capa de lana y una capucha podía mantenerse relativamente cómoda incluso en condiciones muy frías, siempre que se mantuviera en movimiento y permaneciera seca. Sin embargo, este sistema tenía sus limitaciones. Si la ropa se empapaba completamente con la lluvia o la nieve, su capacidad aislante disminuía drásticamente y el usuario corría un grave riesgo de hipotermia. Por eso el refugio era tan crucial. Mantenerse seco era una cuestión de vida o muerte. Además, los pobres, que solo podían poseer una túnica de lana y una capa delgada, eran mucho más vulnerables al frío que sus contrapartes más ricas,
con múltiples capas y prendas forradas de piel. Cuando los viajeros llegaban a una posada medieval después de un día o más en los caminos helados, su estrategia de vestimenta determinaba directamente su nivel de comodidad dentro del establecimiento. Alguien con ropa de lana de calidad y en capas se sentiría razonablemente cómodo, incluso si el fuego de la posada fuera solo moderado. Alguien con ropa pobre permanecería helado e infeliz, incluso al lado de un fuego crepitante. Esta diferencia en la vestimenta reforzaba las jerarquías sociales. Los ricos no solo estaban más cómodos, sino literalmente más calientes que los pobres. Detrás de todas las características arquitectónicas, sistemas de calefacción y provisiones materiales, estaban los propios posaderos, hombres y mujeres. Su sustento dependía de mantener con éxito a los viajeros vivos, cómodos y dispuestos a regresar. Los posaderos medievales ocupaban una interesante posición social y económica. Ciertamente eran empresarios, pero su trabajo también tenía dimensiones morales y religiosas. Las enseñanzas cristianas enfatizaban la virtud de la hospitalidad. Un posadero que, por negligencia, dejara que un huésped muriera congelado, enfrentaría no solo la pérdida de reputación y negocio, sino potencialmente también consecuencias legales y la condena religiosa. Desde un punto de vista puramente económico, mantener calientes a los huéspedes tenía un excelente sentido comercial. Los huéspedes muertos no pagaban facturas, y los huéspedes que estaban descontentos por el frío probablemente no recomendarían el establecimiento ni regresarían ellos mismos. Por el contrario, una posada con reputación de calidez y comodidad podía exigir precios más altos y disfrutar de una clientela constante. La gestión diaria de una posada medieval durante los meses de invierno requería una atención constante a la calefacción. Alguien, ya fuera el posadero, miembros de la familia o sirvientes, tenía que vigilar el fuego en el gran salón durante toda la noche para asegurarse de que no se apagara ni se extendiera más allá de sus límites. Esto significaba despertarse regularmente, añadir combustible, ajustar los troncos y comprobar si había chispas perdidas. Los posaderos también tenían que gestionar los suministros de combustible, lo cual era un desafío logístico considerable. Almacenar suficiente leña, turba o carbón vegetal para mantener los fuegos encendidos durante todo el invierno requería un espacio de almacenamiento considerable mantenido seco. La economía de la compra de combustible requería atención, comprando al por mayor durante los meses de verano, cuando los precios eran más bajos, manteniendo relaciones con los proveedores y calculando cuidadosamente para que los suministros duraran todo el invierno. Proporcionar comida y bebida calientes requería una atención constante similar. El caldero de estofado perpetuo necesitaba cuidado, supervisión y adición regular de ingredientes para mantenerse sabroso y seguro. El agua tenía que calentarse para diversos fines, desde lavar hasta preparar bebidas. El pan tenía que hornearse regularmente, ya sea en el propio horno de la cocina o en una panadería común. Todo esto requería trabajo y coordinación. Una posada exitosa podía emplear a un cocinero, mozos de establo para los caballos y sirvientes para limpiar y atender a los huéspedes. Pero los establecimientos más pequeños dependían exclusivamente del trabajo familiar, con todos, desde la esposa del posadero hasta los niños en edad de trabajar, involucrados en las tareas interminables de alimentar, calentar y alojar a los huéspedes. La esposa del posadero, en particular, a menudo desempeñaba un papel clave en la gestión del lado doméstico de la operación. Supervisaba la preparación de la comida, la ropa de cama, y se aseguraba de que los fuegos se mantuvieran adecuadamente y que los huéspedes estuvieran bien atendidos. Un posadero experimentado podía evaluar rápidamente a los huéspedes que llegaban, determinar quién podía permitirse habitaciones privadas con fuego frente a aquellos que serían relegados a un lugar en el suelo, en el salón común. Identificar a aquellos que podrían causar problemas o no pagar y ofrecer el nivel de servicio adecuado en función de la riqueza y el estatus percibidos. Esta habilidad para leer a las personas era esencial para dirigir un negocio rentable. Cuando un viajero medio congelado entraba tambaleándose de la ventisca, un posadero experimentado sabía que debía proporcionarle acceso inmediato al fuego, comida caliente y quizás vino caliente antes de discutir el pago y las disposiciones para dormir. Esta hospitalidad era en parte preocupación humanitaria, en parte buena práctica comercial. Un viajero agradecido que había sido rescatado del frío mortal
era más probable que pagara justamente y hablara bien del establecimiento. Los cuentos de Canterbury, escritos por Geoffrey Chaucer a finales del siglo XIV, presentan a peregrinos alojados en posadas e interactuando con posaderos, lo que ofrece una visión de estas dinámicas sociales. La relación entre el posadero y el huésped no siempre era armoniosa. Las quejas sobre precios excesivos, mala comida, calefacción inadecuada y camas incómodas aparecen en diversas fuentes medievales. Sin embargo, es probable que tales establecimientos no sobrevivieran mucho tiempo en un mercado competitivo. Los mejores posaderos construían una clientela leal. Los comerciantes que viajaban por las mismas rutas repetidamente frecuentaban las mismas posadas, donde sabían que recibirían un buen trato. Este negocio recurrente era valioso, y los posaderos inteligentes cultivaban estas relaciones. Las prácticas de seguridad contra incendios, aunque no tan formalizadas como los códigos de incendios modernos, existían no obstante de alguna forma. Los posaderos tenían que equilibrar la necesidad de calor con el peligro muy real de incendio. Los edificios de entramado de madera con techos de paja eran extremadamente vulnerables al fuego, y las crónicas medievales registran numerosos casos de posadas y ciudades enteras quemándose. Un posadero que mantenía fuegos en múltiples habitaciones proporcionaba braseros a los huéspedes y tenía docenas de velas encendidas simultáneamente. Caminaba sobre una delgada línea entre la comodidad y la catástrofe. Una comparación entre las posadas comerciales y la hospitalidad monástica ilumina diferentes enfoques para el mismo desafío. Los monasterios proporcionaban refugio como un acto de caridad cristiana, especialmente a los peregrinos, y su alojamiento era a menudo muy básico. Un techo, un lecho de paja, comida simple, pero gratis o casi gratis. Las posadas comerciales ofrecían mayor comodidad para aquellos que podían pagar. Camas reales, mejor comida, calor más constante. Ambas instituciones cumplían la función esencial de mantener vivos a los viajeros de invierno. La pregunta de cómo las tabernas medievales mantenían a sus huéspedes calientes y vivos durante las noches heladas no tiene una única respuesta simple. Y esta complejidad misma nos dice algo importante sobre la vida medieval y el ingenio humano. No encontramos un solo invento o técnica genial, sino más bien un sistema complejo y de múltiples capas que integraba tecnología, arquitectura, economía, cooperación social y trabajo humano en un todo funcional que marcaba la diferencia entre la vida y la muerte para innumerables viajeros en la Europa medieval. En la base tecnológica se encontraba la chimenea y el conducto de humos. Una innovación revolucionaria que transformó la calefacción de la ineficiencia humeante del hogar central a un sistema que podía calentar eficazmente habitaciones individuales mientras evacuaba el humo. Este desarrollo, que surgió en los siglos XII y XIII y se extendió gradualmente por Europa, permitió la existencia misma de posadas cómodas con múltiples espacios calentados. La implementación arquitectónica de esta tecnología, las enormes chimeneas en los salones comunes, las chimeneas más pequeñas en las habitaciones privadas, los conductos de humos cuidadosamente gestionados, crearon la columna vertebral del sistema de calefacción. Alrededor de este núcleo tecnológico se encontraban numerosas estrategias complementarias: braseros para calor portátil, piedras calientes para calentar las camas, tapices gruesos para aislar las paredes, postigos y lienzo aceitado para cubrir las ventanas, juncos para aislar los suelos y camas cerradas con pesadas cortinas para crear cámaras de calentamiento. Cada uno de estos elementos contribuía gradualmente al calor general del espacio, y cada uno requería recursos, trabajo y conocimiento para implementarse eficazmente. La dimensión económica no puede ignorarse. El costo del combustible representaba un gasto significativo para los posaderos, aproximadamente equivalente a la mitad del costo de la carne para los huéspedes. El calor tenía que equilibrarse cuidadosamente con la rentabilidad, con los posaderos cobrando por separado por las habitaciones calentadas y vigilando el consumo de combustible. Aquellos posaderos que podían gestionar eficientemente sus recursos, obtener combustible a buenos precios, mantener fuegos eficientes, prevenir el desperdicio, podían ofrecer un mejor calor a precios competitivos y construir negocios exitosos. La dimensión social demuestra ser igualmente crucial. Las disposiciones para dormir comunales, compartir camas con extraños y el calor corporal colectivo de docenas de personas en un salón común
no eran solo pintorescas costumbres medievales, sino estrategias prácticas de supervivencia que convertían los cuerpos humanos en calentadores. La disposición de la gente medieval a sacrificar la privacidad y el espacio personal por el calor refleja la gravedad del desafío que enfrentaban. La responsabilidad personal también desempeñaba un papel fundamental. Los viajeros que se equipaban con la ropa adecuada, prendas de lana en capas, buenas capas, calzado adecuado, tenían muchas más posibilidades de mantenerse calientes que aquellos que llegaban mal preparados. La posada podía proporcionar calor externo a través de sus fuegos, pero los viajeros necesitaban su propio aislamiento para retener ese calor y sobrevivir la noche. Finalmente, el elemento humano de los posaderos y su personal, cuidando los fuegos durante toda la noche, sirviendo comida y bebida calientes, proporcionando mantas adicionales, manteniendo sistemas de calefacción seguros, unía todos estos elementos en una hospitalidad funcional. Los mejores posaderos entendían que las vidas de sus huéspedes estaban literalmente en sus manos en las noches más frías, y su atención y habilidad permitieron que los viajes de invierno medievales continuaran, en lugar de ser suicidas. Cuando miramos hacia atrás desde una perspectiva moderna, ¿qué lecciones podemos aprender de la calefacción de las tabernas medievales? Quizás la más obvia es que podemos darnos cuenta de cuánto han transformado nuestras vidas las tecnologías modernas de calefacción. La calefacción central, el aislamiento, las ventanas selladas y la energía barata han hecho que el calor sea algo dado por sentado en las sociedades desarrolladas, algo que consideramos absolutamente garantizado. La gente medieval consideraría nuestras casas y edificios con calefacción como un lujo casi milagroso. Sin embargo, también hay algunas ideas sorprendentemente relevantes. El énfasis medieval en las capas, tanto en la ropa como en los sistemas de construcción, refleja principios termodinámicos sólidos que siguen siendo válidos. Múltiples capas con aire atrapado proporcionan un mejor aislamiento que barreras individuales gruesas, ya sea que hablemos de túnicas medievales o de aislamiento de edificios moderno. La dimensión social de compartir el calor, aunque ya no necesitemos compartir camas con extraños para sobrevivir, nos recuerda que los espacios comunes pueden ser energéticamente más eficientes que los totalmente individualizados. Una consideración relevante para las discusiones modernas sobre la vida sostenible y la eficiencia energética. La integración de múltiples estrategias, la combinación de elementos arquitectónicos, tecnología de calefacción, ropa adecuada, comida y bebida calientes y vigilancia humana, representa un enfoque sistémico para la resolución de problemas que sigue siendo instructivo. La gente medieval no podía depender de una única solución tecnológica para mantenerse caliente, porque tal solución no existía. Tenían que pensar de manera holística y abordar el problema desde múltiples ángulos simultáneamente. En nuestra era actual de cambio climático y transición energética, este tipo de enfoque complejo y multinivel para los desafíos puede ofrecer analogías útiles. La calefacción de las tabernas medievales también nos recuerda que la comodidad y la supervivencia nunca se han distribuido equitativamente. Los ricos dormían en camas con dosel y cortinas bajo varias mantas de lana. En habitaciones privadas con sus propias chimeneas, llevaban ropa en capas, incluidas capas forradas de piel. Los pobres dormían en los suelos, compartían mantas raídas con extraños y poseían solo la ropa mínima. Esta diferencia en la comodidad básica persiste en diversas formas hoy en día. El ingenio y la resiliencia de la gente medieval merecen reconocimiento. Sin ninguna de las ventajas tecnológicas que consideramos necesidades básicas, desarrollaron estrategias complejas que permitieron no solo la mera supervivencia, sino también el mantenimiento del comercio, la peregrinación y los lazos sociales incluso durante los inviernos más duros. Las posadas medievales no eran perfectamente cálidas según nuestros estándares. Los huéspedes ciertamente soportaban noches frías, incluso en los mejores establecimientos, pero proporcionaban suficiente calor para mantener a los viajeros vivos y funcionales, lo cual era suficiente para que la civilización medieval continuara. Cuando reflexionamos sobre los desafíos de nuestra propia era, relacionados con la energía, el clima y la sostenibilidad, la experiencia medieval ofrece tanto una advertencia como una inspiración. La advertencia es clara. Sin suficiente energía para la calefacción, el invierno se vuelve mortal,
y mantenerse caliente requiere recursos considerables y un esfuerzo constante. La inspiración radica en la adaptabilidad humana. Incluso con tecnología y recursos limitados, las personas encontraron formas de crear bolsas de calor y seguridad en un mundo frío, y lo hicieron combinando innovación, cooperación y determinación. Gracias por acompañarme en esta exploración de la calefacción de las tabernas medievales. Espero que este examen de cómo nuestros antepasados se mantenían calientes les haya dado un nuevo aprecio por el ingenio de la gente medieval y quizás un poco más de gratitud por los sistemas de calefacción que disfrutamos hoy. Si esta exploración de la vida medieval les había interesado, me encantaría que le dieran me gusta a este video y lo compartieran con otros a quienes les gusta aprender sobre cómo vivía la gente en épocas anteriores. Suscríbanse para explorar más aspectos de la historia medieval y la vida cotidiana. Y dejen un comentario con sus pensamientos o preguntas sobre las estrategias de supervivencia medievales. El pasado tiene mucho que enseñarnos, y estas ideas sobre cómo nuestros antepasados resolvieron los problemas básicos de la existencia nos conectan a través de los siglos con la experiencia humana compartida. ¿Cómo hacer posible la vida en condiciones difíciles?